Evangelio según Mateo capítulo 27, nuestra exposición se basará en los versículos 62 al 66. Leo para ustedes, la palabra del Señor dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Oremos. Padre bendito, a ti, Señor, en los méritos de Jesús venimos y continuamos adorándote. Queremos pedir, por favor, Señor, tu bendición, que unjas con poder del Espíritu Santo esta predicación, para que seas glorificado, Señor, en medio de nosotros, para que los pecadores se arrepientan, para que Cristo sea exaltado, Señor. Ayúdanos, según tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuán confiables son las palabras del Señor para cada uno de nosotros? ¿Qué tipo de confianza deberíamos tener nosotros en Dios? Las Escrituras nos enseñan, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 48 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Y el Salmo 12:6 también dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras de Dios, entonces, podemos decir que son verdaderas, son probadas, por lo tanto, la palabra de Dios es confiable totalmente. Es por eso que la palabra del Señor es confiable, que se nos dice muchas veces allí mismo que no debemos confiar en nuestro propio entendimiento, porque nuestro razonamiento puede fallarnos, la palabra de Dios no. Se nos dice también que no confiemos en nuestros sentimientos, porque nuestro corazón nos puede engañar, pero la palabra del Señor no. Se nos dice que no confiemos en nuestras experiencias, porque nuestras circunstancias no son definitivas, pero la palabra del Señor sí. Por eso, hermanos, y por muchas más razones, podemos confiar lo que la palabra de Dios ha dicho, porque Él va a hacer lo que ha dicho. Sin embargo, cuando nos pregunten por allí, ¿y qué no puede hacer tu Dios Todopoderoso? Nosotros podemos decir cosas que nuestro Dios Todopoderoso no puede hacer. Es cierto. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dice Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tito 1:2 dice que Dios no miente. Hay otra cosa que Dios tampoco puede hacer. Él no puede fallar. Génesis 18:14 dice: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Esto cuando Abraham dudaba que por la edad de él y de su esposa pudieran tener un hijo. Y Dios le dijo: no hay nada que sea difícil para él. Y Mateo 19:26, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: para los hombres esto es imposible, hablando de quién podrá ser salvo. Pero él dice: mas para Dios todo es posible. Dios no puede mentir. Dios no puede fallar. Hay otra cosa, hermanos, que Dios tampoco puede hacer. Y dice la Biblia que Él no puede actuar en contra de su propia naturaleza.
Segunda de Timoteo 2:13 dice que Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es digna de confianza porque Dios es confiable. Sus palabras son consistentes con su carácter y su carácter no cambia. Hay algo interesante también, si partimos de esto que dice de la palabra de Dios, que encontramos en los evangelios con respecto a la palabra del Señor Jesucristo. Ahora hay unas comparaciones que son bastante interesantes. Si en Isaías 48 dice que la hierba se puede secar y que la palabra del Señor permanece para siempre, el Señor Jesús afirmó en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. En el Salmo 119, 116, de Dios se dice que en tus mandamientos meditaré, consideraré todos tus caminos. Y Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se nos enseña entonces en todo el Nuevo Testamento, no solo que Jesús trajo la palabra de Dios, sino que Él mismo era la palabra de Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 después dijo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que se nos dice que la palabra de Dios es confiable y se nos dice que la palabra de Jesucristo es confiable. Esa lección es algo que debieron aprender los discípulos después de estar con Él 3 años y medio en todo su ministerio terrenal. Si algo debería haberles quedado en su mente es que las palabras de Jesús son confiables. ¿Cuándo dijo algo Jesús que no se cumplió? Pudiéramos obviar sus 3 años y medio de ministerio y concentrarnos nada más en lo de esa semana, lo de la última semana, o lo de la última noche. Incluso esa misma noche el Señor les dio varias predicciones que se cumplieron acertadamente. En Mateo 26:21 el Señor les predijo, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Capítulo 26, versículo 21. Y mientras comían dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Unos versículos más abajo o unas horas más tarde, en el versículo 46, se cumplió exactamente. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. A Pedro esa misma cena le dijo, Pedro, esta noche me vas a entregar, me vas a negar 3 veces. Nosotros vemos en el versículo 75 de Mateo 26 que Pedro efectivamente lo negó 3 veces, más allá de que él dijo que no lo haría. En Mateo 20:18 el Señor Jesús profetizó que los principales sacerdotes lo van a condenar, que lo juzgarían, lo entregarían en manos de pecadores para que fuera crucificado. Hemos estado viendo que eso se cumplió unas horas después. Todo lo que el Señor les dijo a sus discípulos, inclusive esa misma noche, todo se cumplió exactamente como Él dijo que iba a suceder. No hay nada que Jesús no haya dicho que no fuera digna de la confianza de sus discípulos. Mateo nos dice que hubo otras cosas que el Señor también predijo. Por ejemplo, su resurrección. En el capítulo 16, versículo 21 dice, 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y que más, resucitar al tercer día. Un capítulo después, en el capítulo 17, versículo 23, dice el Señor, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Y después en el capítulo 20, versículo 19, nuevamente el Señor Jesús le habla y les dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día Él va a resucitar. Entonces el Señor, durante su ministerio, les enseñó que Él resucitaría.
Y esas palabras, esa predicción de que resucitaría, eran dignas de confianza, como todas las palabras y predicciones que Jesús había dicho. Pero, ironías de ironías, vemos que los que están haciendo preparativos para el tercer día, ¿quiénes son? Según leímos al principio, los enemigos de Jesús, y sus discípulos no. Todos los preparativos que vemos que sus enemigos más acérrimos estaban haciendo, todo lo que hicieron, con tal de que no se vaya a decir, como dice el versículo 64 en su última parte, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Todo lo que había que hacer, esforzarse, trabajo, sacrificio que estos hombres hicieron esa noche, ese día, para que no se vaya a decir, ha resucitado. ¿Y qué tiene la iglesia diciendo por 2000 años? Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Los enemigos de Cristo, hermanos, entienden o entendieron algo que a los cristianos les cuesta entender. ¿Y qué es? Que la noticia de un Cristo resucitado es mucho más peligrosa que la noticia de un Cristo encarnado. Por más poderoso que es el testimonio de Cristo y de su vida, de sus milagros, de su enseñanza, que es poderoso, pero por más poderoso que ésta pueda ser, es aún más poderoso decir, Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque ellos lo entienden. Ellos le dijeron, Señor, asegúralo bien, no vaya a ser que lo hurten, se pongan a decir, ha resucitado, y ellos mismos afirman, el postrer error sea peor que el primero. Es decir, porque si Cristo ha resucitado, valida todo lo que dijo. Se valida todo lo que dijo. Y ellos decían, eso no puede suceder. Por eso vemos los preparativos. Mateo nos los muestra, o lo podemos ver en 3 escenas, que va a consistir el punto de lo que vamos a analizar. El primero, una conciencia de sus enemigos que no descansaban. Versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Durante la crucifixión del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Mateo nos narra es el tiempo cuando Él fue crucificado, nosotros vemos, Mateo nos dice cómo los líderes judíos que propiciaron ese momento lo escarnecieron y se burlaron. Uno puede ver, o Mateo nos muestra esa satisfacción que tenían, como que al fin ya no estamos librando de este problema, ¿no? Se acabó esa cuestión con este hombre. Ya no tenemos que lidiar más con las afirmaciones de él de que es Mesías. No vamos a tener que lidiar más con gente saliendo que me sanó, que me curó, que esto, que lo otro. Y de alguna forma uno puede notar la satisfacción que ellos están saboreando al ver por fin a Jesús siendo crucificado, sentenciado y muerto. Pero qué extraño. Esa noche cuando se fueron a dormir, estamos hablando del viernes, ¿verdad? El Señor Jesús muere a las 3 de la tarde, y esa noche, que a las 6 de la tarde va a comenzar el sábado, el día de reposo, el día de la Pascua, el sábado más santo de todos los sábados del año, ellos no pueden descansar. ¿Le ha sucedido cuando uno tiene alguna presión, una responsabilidad, un trabajo importante que hacer, que ha meritado horas y horas de esfuerzo, que al fin usted como que lo entrega o lo termina, y esa es como que dice, anoche dormí como un bebé, por fin? Bueno, ese disfrute, por fin, no lo pudieron tener estos hombres. Su conciencia no los dejó descansar en paz. Cuando estaban acostados, cuando por fin, imagínense, en la noche se pusieron allí y cerraron los ojos para descansar, salió la pregunta en la conciencia. ¿Qué dijo él que iba a hacer el tercer día? Imagínense, y pegaron los ojos. Como el meme es una imagen sobre el cerebro cuando voy a dormir y mi cerebro dice, y lo tiene a uno en vila. ¿Qué tenían que hacer ellos entonces? No pudieron descansar ese día de preparación, ese viernes para amanecer el sábado.
Tenían que asegurarse que el cuerpo el tercer día estuviera allí. Es cierto que ellos reconocieron que había una predicción exacta del Señor. En 3 días lo resucitaré. Yo leí varios. Si ustedes notan, la mayoría de esas afirmaciones de Jesús fueron a sus discípulos en privado. Ninguna fue en público. O bueno, no todas, quiero decir. Solo un par nos señala Mateo, o podemos ver en Mateo. Una, en el capítulo 12, cuando tiene aquella controversia sobre la blasfemia del Espíritu Santo, y le piden señal, y él les dice, esta generación malvada y perversa pide señal, pero ninguna señal se le dará, sino la del profeta Jonás. Y como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra, y al tercer día resucitará. Esa fue una. Y otra que podemos recordar es en el Evangelio de Juan, capítulo 2, hablando del templo, pero hablaba de su propio cuerpo. Destruyen este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Así que aunque no habían escuchado tanto la enseñanza de la resurrección en comparación con sus discípulos, para ellos sí fue suficiente de preocuparse por el tercer día. Lástima y doloroso que nuevamente los discípulos nos decepcionan otra vez. Nerviosos entonces estos hombres sin poder descansar para el tercer día. Esa preocupación les remuerde. Debieron entonces buscar una excusa. Buscan hablar con Pilato. Es probable que los mismos enemigos de Jesús no creían la excusa que se iban a inventar. Querían asegurarlo, no vaya a ser que sus discípulos vengan y lo roben. ¿Cuáles discípulos? Los que habían corrido y estaban escondidos. Ninguno había mostrado tener ese coraje, esa valentía para ir. Pero su conciencia los aguijoneaba y los aguijoneaba, no los dejaba descansar. ¿Sabe por qué? No solamente por la enseñanza de Jesús. Ellos fueron testigos. En los evangelios se nos narra por lo menos 2, no sabemos si hubo más, pero ellos fueron testigos de 2 resurrecciones que hizo Jesucristo. Una fue aquel hijo de la viuda de Naín, que fue en otra ciudad, tal vez lejos, y alguien puede decir, bueno, no necesariamente ellos estaban ahí o escucharon de eso, y escuchar de eso no va a ser excusa, mentira. Pero hubo otra que sí estaban presentes, porque fue ahí cerca de Jerusalén, en Betania. ¿Cuál fue? Fue una semana antes. Lázaro. Ellos estaban presentes. Y así que imaginen esa manera de pensar, hermano. ¿Y si resucita de verdad? Ese no va a resucitar, pero como Lázaro está vivo otra vez. ¿Qué va a pasar si otra vez ese tipo se aparece por ahí? Y en vez probablemente de que su conciencia ya no los dejaba descansar, obviamente arrepentirse, lo que hicieron fue trabajar para evitar que eso sucediera. Miren, por ejemplo, en esos pocos versículos, lo que ellos tuvieron que atravesar o hacer para matar a un muerto. Porque ese es el otro punto están preocupados por un muerto, un cuerpo muerto. Miren todo lo que decidieron superar, miren los obstáculos. Primero, Mateo nos dice, el día después de la preparación. Día de la preparación es el viernes, que se preparaban para adorar de forma adecuada en el día santo del sábado, el séptimo del día judío. Este, por supuesto, es un día muy especial, el sábado. Era el día de preparar todo el trabajo que no se haría el siguiente día. El viernes se trabajaba duro para que el sábado no tener que hacer los trabajos que correspondían al sábado. Eso lo habían aprendido en Éxodo 16:5, cuando el Señor les dio doble de la porción de maná y los hizo recoger doble para que el sábado no tuvieran que hacerlo. Entonces, en el día de la preparación, el viernes,
se trabajaba duro para descansar en el Señor el día sábado, el día de reposo. Estos hombres se prepararon duro el día viernes para el sábado seguir trabajando muy duro. Noten también que ellos eran muy escrupulosos con el día sábado. En Mateo 14 estaban enojados con los discípulos del Señor Jesús porque comían. ¿Cómo es posible que coman? Ahorita van a exigir descansar. Eran tan escrupulosos que no podían violar, no podían soportar que alguien comiera el día sábado o recogiera espigas. Era realmente la denuncia que le hacen. Ellos no soportaban eso, pero ahora los vemos el día sábado, porque Mateo dice el día después de la preparación, llamando a un concilio, trabajando para ver qué hacían con los rumores o con lo que la conciencia no les dejaba descansar. Tan escrupuloso era el día que en Deuteronomio 21-22, cuando a un criminal se le colgaba fuera de la ciudad, Moisés había prohibido que ese criminal, si era viernes, día de la preparación, durara toda la noche y amaneciera el sábado, porque contaminaría la tierra. Los fariseos, el día de preparación, el viernes era un día, como tal cual la palabra, de trabajo duro para descansar. Pero mientras los piadosos descansaban el sábado, Mateo nos dice que ellos estaban trabajando. Segundo, se reunieron como un gentil el día sábado. Otro problema. Si recuerdan que Nicodemo y José de Arimatea se quisieron contaminar ceremonialmente porque reconocían a Jesús como su rey, el odio de estos hombres para ir a reunirse ante Pilato, Mateo nos dice se reunieron ante Pilato. Pilato no es judío. Y nosotros sabemos, como en la costumbre de aquel tiempo, un judío no podía reunirse con un gentil, mucho menos un sábado. Ellos, por ejemplo, en esa noche anterior, en Juan 18-28, cuando le llevaron después del juicio del Señor ante Caifás y ante Anás, cuando le fueron a llevar a Pilato al juicio civil para que por fin lo matara, dice Juan 18-28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio donde estaba Pilato. Era de mañana, viernes en la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. No quisieron estar como un gentil en el día de la preparación, pero aquí están como un gentil en el día santo. Lo escrupuloso, lo falso que eran. Se reunieron con Pilato. El odio hacia el Señor Jesús y su preocupación de sus palabras era tanto que ameritaba arriesgar la pureza ceremonial con tal de evitar que digan Jesús ha resucitado. Hermanos, yo no dejo de pensar que ellos deben retorcerse en la tumba cada vez que decimos Jesús ha resucitado. Porque Jesús resucitado es el mensaje que va a mantener a los enemigos de Jesús despiertos toda la noche. No los dejará que su conciencia descanse tranquila. Jesús resucitado es el mensaje que hará que los incrédulos inclusive formen alianzas impías que nunca ellos mismos se habían imaginado. Aquí vemos a fariseos y saduceos enemigos entre sí debido a su odio común por Jesús, que lo prefirieron poner a un lado, se hicieron amigos, con tal de acabar con su enemigo común. Como dice un dicho, los enemigos de mi enemigo son mis amigos. En Lucas 23:12 se nos dice que Pilato y Herodes también eran enemigos, pero debido a su animadversión por Jesús, se hicieron amigos. Aquí vemos entonces a fariseos, saduceos, gobernantes gentiles, todos enemigos entre sí, ahora muy unidos. Todos por su enemigo común. Como lo dijo la iglesia en Hechos capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel.
alianzas impías, hasta provoca esto con tal de acabar con su enemigo común. Pero eso es lo que nos enseña la Escritura. No debe sorprendernos. Y esto es más una confirmación de las palabras del Señor son confiables. Las palabras del Señor son confiables. Esto que vemos en esa mañana del sábado es lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablarán ellos en su furor, los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Vemos entonces esa conciencia intranquila reuniéndose, la primera escena que nos muestra Mateo, haciendo todo lo posible con tal que ese cuerpo permanezca allí en el tercer día. Y por lo que acabamos de leer en Salmo 2, el Señor se está riendo a carcajadas de ellos. Se está riendo, es un chiste. Hagamos lo que sea con tal de que no salga. El Señor se está burlando de ellos. Dije la primera escena, las conciencias intranquilas. Veamos la segunda, son 3 escenas. Versículos 63 y 64, en esa segunda escena, se nos dicen las palabras que le dijeron los fariseos, estos líderes religiosos, a Pilato. Y esas palabras revelan muchas cosas interesantes para nosotros, los cristianos. Versículos 63 y 64. Ellos se reunieron ante Pilato, 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Notan primero cómo se refieren a un gobernante gentil pagano y cómo se refieren al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Verdad? Le hablan a Pilato Señor. Se refieren a Jesús y ni siquiera su nombre lo quieren mencionar. Ese engañador. La Biblia dice: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. ¿Ha visto gente hoy que critica a la iglesia, pero siempre dice que el mundo hay que... Son eso. Las palabras de estos enemigos del Señor Jesús nos enseñan muchas cosas. Mateo lo utiliza para enseñarnos varias cosas. Notemos en las palabras de ellos una cosa. Primero, nadie de los enemigos, de sus enemigos, ninguno de ellos dudó que el Señor Jesús sí había muerto. Ni sus enemigos más acérrimos dudaron de la muerte, de que la muerte de Jesús efectivamente estaba muerto. Eso, hermanos, establece que es una gran necedad moderna toda sugerencia de querer establecer que Jesús realmente no murió en la cruz. Hoy en día se quiere establecer esa teoría de que Jesús, por eso no encontraron el cuerpo, porque Jesús no murió. Eso es típico verlo en documentales de estos canales, National Geographic, otros tipos de documentales o literatura que hablan de esas teorías. Por ejemplo, esos documentales se titulan El verdadero Jesús, o la mentira de la iglesia que ha hecho por 2000 años, o los nuevos descubrimientos, la Biblia prohibida, y esa sarta de boberías. Pero hay gente que le gusta creer eso, y una de las teorías que han querido meter es la teoría del desmayo. ¿Qué dicen con la teoría del desmayo? Porque no se murió. La teoría del desmayo es que Jesús en realidad no murió ese día en la cruz, sino que fue que se desmayó. Claro, quedó inconsciente a causa del dolor físico que sufrió, lo reconocen, y el trauma emocional también lo reconocen. Nosotros lo vimos en semanas anteriores.
Pero una vez que fue bajado de la cruz y puesto en la tumba, el aire fresco de la tumba lo revivió. Entonces, él no resucitó porque no estaba muerto. Lo que tuvo fue una reanimación. Sí, claro. Ese aire fresco entró en una tumba. Pero también recordemos que el cuerpo del Señor Jesús fue envuelto con lino. Y bueno, el aire puede pasar por el lino, ¿verdad? Pero le pusieron 34 kilos de especias aromáticas. Es decir, le faltó decir que Jesús no había muerto y al final los mismos discípulos terminaron matando de asfixia. Prácticamente. Se busca que se crea eso. Por supuesto, hermanos, así como el Salmo 2 nos produce risa. Hay gente que se cree intelectual y cree esa bobería, ¿no? ¿De verdad? No tengo el tiempo, ¿verdad? Porque aunque pudiéramos respondernos riéndonos un chiste, hay una respuesta de un grupo de médicos, Thomas Miller, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Temple, donde explican de que era imposible que Jesús hubiese sobrevivido a la tortura de los romanos. No tengo el tiempo para explicarlo con detalles, pero recordemos que entre toda la tortura que ya hemos visto antes, Juan nos dice también que para asegurarse la muerte, le abrieron el costado. Así que el chiste, ¿verdad? Jesús, después de toda esa tortura de esas máquinas para matar, que eran los romanos, sin ningún tipo de consideración, ni por la dignidad humana, lo que le hicieron, le abrieron el costado, digamos que no hubiese muerto, revivió por el aire fresco que le entró, molido físicamente, con el costado abierto, con los pies y las manos clavadas o bien abiertas, rasgadas, más su espalda toda torturada. Todo el envoltorio que tuvo la fuerza de quitárselo, de mover la piedra pesada, de pelear con los soldados romanos y de aparecer, imagínense, desfigurado, e inspirar a sus discípulos cobardes a proclamar a costa de sus propias vidas: Jesús resucitó de los muertos, Él es el Señor de la muerte. Y después de eso iniciar un movimiento mundial cuyo mensaje de esperanza es: si crees en Jesús, tendrás un cuerpo resucitado como el de Él. Por supuesto, es un chiste. Un Jesús moribundo saliendo cojeando de la tumba no es un Jesús inspirador para nada, mucho menos para los que tenían tanto miedo. En las palabras de los enemigos de Jesús también notamos otra cosa, que los enemigos de Jesús no dudaron de sus palabras. Es decir, quiero decir, ellos no ponen en duda lo que Él había dicho en vida. Ellos dudaban que en efecto iba a suceder. Lo que no está en duda es lo que Él sí dijo que iba a hacer. Es decir, hermanos, que la enseñanza de Jesús estaba bien documentada. Hasta sus enemigos sabían que había dicho Jesús. Lo cual significa que podían ser refutadas. Habían dicho: 3 días y resucito. Todo lo que tenían que hacer sus enemigos era demostrar que para ese fraude era mantener el cuerpo 3 días. No debía desaparecer en 5 días, en 40 días, en el cuarto día. Si el cuarto día desaparecía, ya se podía demostrar que las palabras de Él no eran dignas de confianza, porque Él había dicho 3. Y hermanos, y si su palabra, la palabra de Jesús, no es confiable, ¿en quién se puede confiar? ¿Ha pensado eso?
Si las palabras de Jesús no son confiables, si la palabra de Dios no es confiable, por favor dígame en qué confiar. 1 Corintios 15 lo leímos al principio, versículos 13 al 19. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo, hermanos, no resucitó, los que estamos acá somos las personas más embaucadas de este mundo. No somos las más embaucadas nada más, las más engañadas, somos las más tontas. Qué pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo todo esto. Es una pérdida de tiempo lo que yo estoy haciendo aquí, es una pérdida de tiempo todo lo que hemos estado viviendo. Otra cosa que podemos notar de las palabras de los enemigos de Jesús. Notamos que ellos sabían dónde estaba la tumba de Jesús, porque la quisieron resguardar. Mandaron una guardia y la aseguraremos. ¿Por qué es importante estas palabras? Porque hoy en día, así como la teoría del desmayo, también se quiere establecer la teoría de la tumba equivocada. Resulta que ahora nadie sabía dónde estaba la tumba y se cercioraron de la que no era. No hay cuerpo, y ahí el fraude cristiano. Jaque mate. Los cristianos son bobos. Las mismas palabras de los enemigos de Jesús nos hacen notar otra cosa. Nos elimina la excusa de decir que el cuerpo fue robado. Noten que todo el esfuerzo es para evitar que vayan a robar el cuerpo, pero terminan ellos diciendo la mentira que querían evitar que sucediera. En el capítulo 28, versículo 11 dice: mientras ellos iban, aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Terminaron ellos diciendo la mentira que querían precisamente evitar. Pero ahí eso también es un evitar la excusa, porque se nos dice entonces que debemos creer el testimonio de unos tipos que reconocen: nos quedamos dormidos. ¿Y cómo sabían que eran los discípulos los que lo robaron? ¿Estaban dormidos? ¿Cómo afirmas eso? ¿Me estoy explicando? Sin embargo, al pedir una guardia a Pilato, los enemigos se anticipaban por si en verdad los discípulos venían y peleaban. Y claro, había que tener fuerza militar para guerrear. Recuerden que los fariseos y saduceos también tenían una guardia del templo, otra policía interna entre ellos. No es exagerado pensar que ellos también estaban resguardando. Pero esa era una improbabilidad, ya que los superhéroes discípulos, hasta el momento ya se nos quitó esa imagen de ellos. En Juan 20:19 dicen que ellos estaban encerrados con las puertas bien cerradas porque tenían mucho miedo. No estaban en condición de pelear. Al final de cuentas, hermano, le tenían miedo a Jesús cuando estaba vivo. Ahora que está muerto, le temen más. Saben que el mensaje de un Jesús resucitado es más peligroso que un Jesús encarnado. Tercera y última escena. Pilato les concede su petición. Versículos 65 y 66.
Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esos son detalles también importantes. No voy a abundar mucho aquí porque los conocemos, pero aparte de la piedra bien pesada, sellarla significaba sellarla con arcilla, con alguna cosa que lo pegara, y también poner el sello romano, es decir, como ponerla como propiedad del imperio. Una cosa que cualquiera que se atreviera a meterse con la propiedad del imperio, obviamente tenía que responder por su vida. Un ejemplo de este tipo de acto lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 6, cuando Daniel fue arrojado al pozo de los leones. Si no lo tienen, pueden escucharlo en Daniel 6, versículos 16 al 17. Por cierto, vemos algo típico de la muerte del Señor Jesús. Daniel 6, versículos 16 al 17 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿No dijeron los fariseos eso mismo de Jesús? ¿Y qué hizo? Lo libró. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Pero ¿qué sucedió el domingo? Aparte de toda esa buena seguridad, todos los temores que tenían estos hombres se hicieron realidad. Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre él. Por más que las autoridades más altas de este mundo sellaron y dijeron: nadie se puede meter con esto, no hay autoridad en el cielo, en la tierra, que sea más alta que Dios. Un ángel descendió, movió la piedra, la figura es como se sentó sobre ella. No importa lo que digan los hombres. Para finalizar, hermanos, como conclusión de todo lo que hemos visto, Cristo resucitó. Y que Cristo resucitó significa que nuestra predicación no es vana, es valiosa, hermano. Si Cristo resucitó, nuestra fe no es vana, es valiosa. No es una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo aquí. No es una pérdida de tiempo. Que Cristo resucitó significa que somos verdaderos testigos de Dios, porque testificamos que sí lo resucitó de los muertos. Que Cristo resucitó significa que nuestros pecados han sido todos perdonados. Que Cristo resucitó significa que los que murieron en Cristo, nuestros familiares queridos, no perecieron, están siendo cuidados por Cristo, esperando la resurrección de sus cuerpos también. Que Cristo resucitó significa que no somos las personas más tontas y dignas de lástima de este mundo. Todo lo contrario, somos los más afortunados de este mundo. Que Cristo resucitó, hermanos, es el mensaje más poderoso que una persona puede abrazar. Porque, imagínate, ¿qué se le puede hacer a una persona que sabe que va a resucitar como Cristo? ¿Cómo lo amenazas? ¿Qué le impide hacer? ¿Qué autoridad hay en este mundo que lo llene de temor? Un ejemplo de esto es en el segundo siglo, más o menos años 150, 160 después de Cristo. Conocen Policarpo, obispo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan. Cuando lo habían capturado y le dijeron que negara a Cristo y él se negó, lo amenazaron y le dijeron: traeremos a las bestias. Y él dijo: tráiganlas.
Bueno, pero tenemos el fuego, vas a arder en el fuego. Lo amenazaron con quemarlo. Él respondió: tú me amenazas con el fuego que en 1 hora se apagará, pero no conoces el fuego eterno y el juicio eterno que caerá sobre todos los malvados. Policarpo, que creía en la resurrección de Jesús, sabía que Él iba a resucitar con Él. ¿Qué le puedes hacer a una persona que sabe que va a resucitar? Hermano, ¿crees tú en la resurrección de Cristo? ¿Y crees tú que los que hemos creído en Él también resucitaremos con Él? ¿Saben que reunirse acá es una declaración de fe de eso? ¿Saben que no hacerlo, estás negándolo? Eso es la verdad sobre la resurrección. Y que los que murieron en Cristo no han perecido, están con Cristo. Que el Señor nos ayude a reconocer su mensaje poderoso, a vivir como los hombres más afortunados de este planeta, hermano. ¿No cree? Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos con Él. Si no eres creyente, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y toma para ti la promesa del Señor Jesús. Las garantías que tenemos, Jesús vivo. Esa es nuestra garantía. Esa es la única. Y que como Él resucitó, nosotros también. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la esperanza que nos das en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ayúdanos para que vivamos de acuerdo a esa gran verdad. Tus enemigos más acérrimos no dudaron, Señor, e hicieron todo lo que fuera posible por ir en contra. Como nosotros no podemos mostrar esa misma solicitud, confianza y trabajo para vivir por el Cristo resucitado, Señor. Te amamos en Cristo Jesús. Amén.